ante Él. Amén. Amén. Muy buenas noches. Hoy tengo yo el privilegio de traer la palabra. Y amén. Y yo les traigo hoy que Dios estaba hablando a mi corazón, y yo me identifico mucho en esta palabra que Dios me hablaba, que nos dice, que muchas veces estamos tal vez mucho tiempo en la iglesia, el mismo, sin tal vez todavía llegar, como dice la palabra, que todos tenemos que llegar a ese varón perfecto, a ese conocimiento de Dios, a ese entendimiento, tenemos que llegar, Pero muchas veces pensamos que tal vez ya porque sabemos la Biblia, hemos leído, ya somos perfectos porque dice, yo ya me lo sé la Biblia, Pero dice, el hermano orando decía, que hay cosas ocultas que todavía no conocemos. Y eso nos lo va a hacer conocer la palabra, esa oculta. Pero no me tengo que quedar sentado esperando a que venga esa cosa oculta, sino tengo que buscarla, porque dice, al que busca, halla, porque si me quedo esperando a que venga, no va a llegar. Entonces tengo que buscar. Por eso dice la palabra, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que no conocemos todavía todo, Entonces a mí me llamaba la atención mucho que el Señor le habla a Josué, cuando muchos sabemos que a Josué, cuando le dice primero, le dice que se esfuerce, que sea valiente y que haga todo lo que le mandan a hacer, y entonces todo le va a salir bien, Pero también le dice más adelante, en Josué 13:1, le habla el Señor, y yo me identificaba, que como me estaba hablando a mí, como nos está hablando, yo creo que nos falta todavía algo en que tenemos que todavía conquistar en nosotros, para poder llegar a ese varón perfecto que Dios, a esa medida de Cristo, nos falta alcanzar todavía. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra que poseer. Mucha tierra. A Josué le estaba hablando de tierra literal, pero nosotros también somos de tierra. El domingo la pastora nos decía, somos ese polvo y al polvo vamos a volver. Porque la palabra habla mucho de figuras. Entonces hay mucha tierra en mí que todavía falta conquistar, falta poseer la palabra, la verdad, el conocimiento. Porque, como decía, podemos conocer, pero todavía nos falta para alcanzar toda la verdad. Todavía nos falta para poder conocer, Y entonces en el 2 le dice, esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jeruseos. El 3 dice, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos,
De los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, y también los heveos, ¿no? Dice, hay 5 príncipes que falta conquistar, ¿no? Y dice, ¿no?, que esos esta tierra, estos príncipes, si vamos al original, no sé si Tabita va a poder, si no créanme y búscanlo en su casa, escudriña la escritura, porque hay los significados de estos 5 príncipes, ¿no? Nos lleva el primero, el goseo, cuando se va al original, no se traduce fuerte. Y muchas veces queremos hacer con nuestra propia fuerza. Con nuestra propia fuerza nunca vamos a avanzar. La palabra dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie va a llegar a ser fuerte con mi propia fuerza, sino con la fuerza de Dios, con la palabra, ¿no? Te tienes que ir al diccionario, al original, no sé si vas a poder. Por eso le decía, créanme. Ay, no me apunté ¿cómo se llama? Los números. Creo que lo tenía en la otra hojita, pero... No, entonces con nuestra propia fuerza no vamos a avanzar, no vamos a conquistar esa tierra que nos falta conquistar en nosotros, porque nosotros como tierra hay cosas que todavía necesitamos cambiar, hay cosas que todavía tenemos que dejar para poder llegar a la medida de Cristo, para poder llegar a alcanzar al conocimiento de Cristo. Todavía nos faltan muchas cosas, porque siempre nos salta lo humano. Porque muchas veces, primero, nosotros, hay veces estamos con lo humano. Lo humano muchas veces ve lo peor de mi hermano. Y puedo hablar incluso hasta mal de mi hermano. ¿Por qué? Porque no estoy viéndole como Dios quiere que lo vea. Porque si veo con los ojos de Dios, mi hermano lo voy a ver perfecto. Y si algo le falta, pues tengo que ayudar para que pueda llegar a ser. Pero humanamente, si le veo, le puedo ver todos los errores y en vez de ayudarla, lo puedo, ¿cómo se dice? Derribar a mi hermano. Pero Dios quiere que saquemos todo lo malo, conquistemos todo, saquemos todo ese lo malo para que pueda estar el bien de Dios. ¿Pudiste? No. Bueno, lo buscan. No les estoy mintiendo, lo dice la palabra, ¿no? Entonces el segundo dice asdodeo, que dice el significado es el devastador. Hay algo que nos derriba
nos devasta para no avanzar. ¿No? Nos quiere despojar del camino del Señor. Hay algo en nosotros que nos quiere derribar para no estar con el Señor, para no poseer esa tierra que Dios quiere. Dice que hay que poseer esa tierra donde fluye leche y miel, ¿no? Y el otro dice, el ascaloneo, bueno, ahí está, ¿no? Dice, en el significado es lugar para pesar. Porque el Señor quiere que lleguemos todos a una equidad, que lleguemos todos a estar igual con Dios. Cuando al rey ¿cómo se llamaba este rey en Daniel? No me acuerdo el nombre. Cuando les dice que había adorado a otros dioses y no a Dios, cuando le dio una palabra, le dijo: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿No? El Señor nos va a pesar y no queremos que nos hallemos falto en conocimiento, falto con la verdad, sino que tenemos que llegar, ¿no? Que todos tenemos que llegar a ese conocimiento de la verdad. Eso donde dice has sido hallado falto está en Daniel 5:27. Dice: pesado ha sido en balanza. Vamos a ser pesados para ver si estamos igual a Dios, a Cristo, o nos falta, ¿no? Y poder hallar. En Efesios 4:13 nos dice la palabra, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos tenemos que llegar a esa unidad, a ese conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos a la medida de Cristo. Él nos va a ir pesado en balanza, hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo, a una equidad. No. Tenemos que llevar ese fruto, ¿no? de justicia, fruto de equidad, para poder llegar a esa medida de Cristo y no hallarnos falto. Y el tercero decía, es geteo. Geteo, en el 3. El geteo dice en el significado, en el original, dice lagar, en sentido de pisar uva. Ahí vemos que en el lagar, ¿no? Para pisar la uva hay un fruto. Hay que dar ese fruto, ¿no? Tengo que, cuando yo alcanzo esa medida, tengo que llevar a otros también para que puedan crecer, dar ese fruto para que otros puedan alcanzar. En Isaías 63:3 dice: he pisado yo solo
el lagar. Hoy. Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hallé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. No. Dice, he pisado solo. Se me ha ido. Bueno. Bueno, aquí no sé, no ha salido el esto. Bueno, aquí nos dice, ¿no? que ha pisado solo y no había nadie, ¿no? Pero pisar ese lagar solo, ¿no? Cuando dice la palabra, ¿no? Que hay que estar en unidad, ¿no? Que hay que poder poder dar mi vida, ¿no? a otros para poder avanzar, ¿no? Se me va Bueno, no sé qué se me hizo. Vale. Voy a continuar. Bueno, el otro que porque había 5, ¿no? Era 5, los reyes, los príncipes. El otro es el Ecroneo. Dice en el original, ¿no? Cuando lo vemos, dice erradicación, erradicar, arrancar de raíz, exterminar, temeridad, ¿no? Hay que arrancar de raíz lo que no me deja avanzar, ¿no? Dice temeridad, muchas veces nos da miedo en querer avanzar. El miedo nos paraliza. En Jeremías 1:10 nos dice, ¿no? Jeremías 1:10. Nos dice la palabra. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿No? Nos ha puesto, dice, en este reino para arrancar lo que no es de Dios, para derribar, para destruir, porque también dice para edificar lo de Dios. Primero tengo que derribar lo que no es de Dios, ¿no? Tengo que arrancarlo de raíz, lo que no es de Dios, y poder plantar lo que es de Dios, la palabra. Tiene que estar, ¿no? Para que pueda habitar Cristo en nuestros corazones, tengo que arrancar lo que no hay. Y el Señor dice, te he puesto, le dice a Jeremías, pero pongamos que nos ha puesto a cada uno de nosotros
para poder arrancar lo que no es de Dios y plantar lo que es de Dios, poder edificar el cuerpo de Cristo en una unidad, porque diría en Efesios, ¿no?, el apóstol Pablo 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿no?, a fin de que arraigados y cimentados en ese amor de Dios podemos, ¿no?, crecer, ¿no?, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad, ¿no?, poder y la altura de ese amor de Dios, para poder plantar lo de Dios, poder conocer cuán grande es el amor de Dios, para que pueda habitar en mi corazón y no pueda estar otra cosa impidiendo, ¿no?, ver ese amor de Dios. Para que Cristo habita, muchas veces habita otra cosa en nuestros corazones, tal vez problemas, tantas cosas que no nos deja avanzar pueda estar en nuestros corazones y no estar dejando que habite Cristo. Por eso hay que arrancarlo de raíz y plantar lo de Dios, dejar que habite, ¿no?, poder hacer estable la palabra de Dios en mi vida, que esté firme, estable, y no un día sí, un día no, un día estoy bien, al otro día ya algo que ya me quedo en casa, hoy no voy, porque muchas veces humanamente, no, estoy cansado, hoy no voy. Pero cuando Dios nos da esa fuerza, por eso decía, nadie, no, será fuerte por su propia fuerza. Nadie va a ser fuerte con su propia fuerza. Pero cuando Dios nos da esa fuerza, nada nos va a hacer que nos ya quedemos en casa, o que no queremos saber, o no puedo, o no quiero, sino Dios, porque dice, Dios siempre está con nosotros. Amén. Y también el último decía, y el Ebeo, ¿no? Ahí había un príncipe más, dice el Ebeo. El Ebeo en el original dice torcer o actuar mal o hacer mal, ¿no? Muchas veces por no estar estable en la palabra, nos torcemos, ¿no? O hacemos mal. Pero muchas veces no nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Pensamos que estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos hacemos el orgullo, o nos dice, no, yo hago bien, y dice, no, está haciendo mal, no, si yo estoy bien. No nos dejamos enseñar muchas veces, ¿no? Y lo hacemos mal, tal vez por ignorancia, tal vez no por malos, ¿no?, sino porque tal vez por falta de conocimiento, por falta que esa palabra esté estable en mi corazón, en mi mente y mi corazón, y puedo entender la palabra para que Cristo esté en mi mente y mi corazón. Tengo yo que cambiar mi manera de pensar. Si yo no cambio mi manera de pensar y pueda estar Cristo en mí, no voy a poder avanzar y puedo hacer que estoy haciendo mal. Isaías nos decía, ¿no? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. En Isaías 5:20 está, ¿no? Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Muchas veces hacemos eso.
porque de la luz hacemos tinieblas. Pero el apóstol Pedro nos dice, no, le decía, apártese del mal y haga el bien. Apártase del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela, dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:11. Apartémonos del mal y hagamos el bien y no el mal. Pero para poder hacer el bien hay que estar estable en la palabra, permanente en la palabra, ¿no? Arraigados en su palabra, cimentados en ese amor, plantados en la casa de Jehová, dice la palabra, para poder ver y reconocer cuál es el bien y el mal, ¿no? Poder ver, ¿no? Dice el apóstol Pablo, dice, ¿no? Que podemos tener nuestro sentido ejercitado en poder discernir cuál es el bien y el mal. Nuestra mente tiene que poder discernir cuál está el bien y cuál es el mal, para no hacer yo el mal y sino el bien, para poder apartarme del mal y poder estar haciendo el bien. Hacer el bien es llevar a otros la palabra, conocer, enseñar a otros. Si está haciendo mal, enseñarle, corregirle el camino y no estar andando torcido, ¿no? Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Hay uno, pero si no conozco, solamente llego al camino, me puedo torcer y no llegar a la verdad, y menos a esa vida plena que Dios quiere que lleguemos. Amén. Entonces poder enseñar a otros, ¿no? Con toda sabiduría, para que puedan llegar a ser perfectos, ¿no? A todo hombre, dice el apóstol Pablo, enseñando a todo hombre con sabiduría a fin de presentar a Cristo. A todo hombre poder llevar esa palabra que hemos aprendido, para que también otros puedan ser perfectos, puedan llegar a esa estatura que Dios quiere que lleguemos. Amén. Entonces luchemos, ¿no? En crecer en entendimiento, pero apoyados en ese gran poder, ¿no? Que Cristo, ¿no? De Cristo, ese poder de Cristo que actúa en nosotros, que actúa dentro de mí, para poder yo llevar la palabra a otros también, ¿no? Porque el Señor les decía, ¿no? Que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, que se nos abre el entendimiento para comprender la palabra, para comprender lo que nos quiere enseñar, esas cosas ocultas que no lo vemos, ¿no? La palabra es lo que nos va a hacer ver esa cosa oculta que está. Porque diría el apóstol Pablo también, ¿no? La palabra, la sabiduría que está oculta, es para los que han alcanzado madurez, para los que han alcanzado ese conocimiento, que está esa palabra oculta, que está predestinada, ¿no? Que es para nuestra gloria. Y después veía también ahí en el Josué 13:3, cuando decía, ¿no? En el 3, antes de nombrar los 5 príncipes, dice, desde Sior, ¿no? Y Sior significa oscuridad. Hasta, o sea que nos falta conquistar desde hasta.
desde la oscuridad. Hasta poder erradicar todo. Hay una oscuridad en nosotros que tiene que venir la luz de Dios. Diría el Proverbios 4:18. Nos dice la palabra: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Amén. El camino del justo es como la luz, pero dice, va en aumento hasta que el día sea perfecto. Viste que la aurora es en el amanecer, cuando todavía está oscuro, pero después se hace el día y se ve todo. Así tiene que ser nuestro caminar. Tenemos que llegar a ser perfecto, verlo con claridad y no a oscuras, ¿no? Como dice también, ahora veo oscuramente, pero entonces no conoceré como fui conocido. El ventilador se quiere llevar mi hoja. Y entonces, no poder que esa oscuridad pueda ir en aumento y no quedar en esa oscuridad. Porque cuando habla de oscuridad también habla muchas veces de ignorar la palabra. Y muchas veces estamos ignorando la palabra y estamos viviendo en oscuridad, velado, no vemos. Pero dice, hasta poder erradicar todo. Diría el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:9, nos dice, no, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos escogidos, nación santa, pueblo adquirido, para llevar su palabra, porque Él nos llamó de esa oscuridad para poder estar en esa luz admirable. ¿No? En otras versiones dice, Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz admirable. Él nos llamó de esa oscuridad que estábamos. No sigamos en esa oscuridad, sino podemos entrar en esa luz maravillosa, en esa luz admirable de Dios. Para poder ver con claridad que esa luz vaya en aumento. Y viendo también a esos 5 príncipes, 5 es figura de gracia, ¿no? La gracia es lo que nos va, la gracia de Dios es lo que nos va a llevar a alcanzar, ¿no? Esa luz, ese conocimiento, ese entendimiento, la gracia de Dios, ¿no? Entonces poder alcanzar toda la gracia para poseer toda la tierra que nos falta conquistar. Amén. En Romanos 12:2 nos dice la palabra, para poder alcanzar esa gracia tiene que ser renovado nuestro entendimiento, transformado nuestro entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No? Poder, ¿no?, renovar nuestro entendimiento. Para poder avanzar hacia adelante, ¿no?, y poder vencer estos príncipes. Estos príncipes son principados que están en nosotros. Porque dice, no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades que están en los lugares celestes, ¿no? ¿Y eso dónde está? Aquí muchas veces. Esos principados, esas potestades están aquí. Por eso tengo que renovar mi entendimiento, transformarlo, cambiar mi manera de pensar. Porque esos principados muchas veces no nos dejan avanzar, porque están aquí. Y por eso muchas veces luchamos con esos, porque salta nuestro yo, nuestra humanidad, porque están esos principados aquí que no me deja ver. Y esos principados me dejan estar en esa oscuridad. Pero hay que erradicarlo todo para poder ver esa luz admirable. Que esa luz vaya en aumento y no se quede en una oscuridad. Poder renovar nuestro entendimiento. Poder no llegar a alcanzar esa medida de Cristo, porque dice todos tenemos que llegar a la medida de Cristo, a una medida, a una estatura, ¿no? Nos da pautas, ¿no? Medida, estatura, a una unidad, un cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora no quiero decir que yo sola voy y me leo y voy a escribir, sino en unidad, en cuerpo, en equipo, que somos todos, vamos a crecer juntos, ¿no? Porque si no, sola tampoco, ¿no? Si no quiere que lleguemos a esa unidad, a ese conocimiento, poder alcanzar a la medida que Dios quiere que lleguemos, poder conquistar todo lo que nos falta y que no nos diga después el Señor mañana que todavía te falta conquistar tierra en ti, que aún te falta, sino poder, ¿no?, que el Señor nos diga, ¿no?, que si somos esos escogidos, ¿no?, pueblo adquirido, dice, nación santa, para poder llevar a otros su palabra, con esa luz. Dice, si somos luz, ¿no? El Señor dice, yo soy luz del mundo, pero vosotros también, nosotros también somos esa luz, para poder llevar a otros que están andando en oscuridad, que no pueden ver la luz de la verdad. Pero para eso estamos nosotros, para llevar a otros que vean esa luz de Dios, poder llevarle la palabra a otros y pueda ir su luz en aumento. Amén. Amén. Eso era la palabra de hoy. Cierran sus ojos, vamos a dar gracias. Gracias, papá, por esta palabra. Gracias por mis hermanos, papá, que esta palabra haya llegado a su mente, a su corazón, papá. También a los que están detrás en el Facebook, papá. Pueda ser transformado, papá. Te pedimos, cambia nuestra mente, papá. Ayúdanos a entender tu palabra,
Ayúdanos a buscar tu palabra para conocer lo que está escondido, papá, lo que nos tienes preparado para poder cumplir tu propósito, papá. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias también por los que no han podido venir. Bendígalos, guárdalos donde allí están, papá. Gracias, papá, en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, papá.